Bienvenidos al trabajo práctico número 2 de la asignatura Sociología de la Educación, integrante Aguirre Guadalupe. Pedagogía crítica, educación como liberación. Texto, querido Paulo. Revista Sendas para la Educación Popular, Universidad Nacional de San Luis. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, organizó un homenaje a Paulo Freire que denominó Paulo Freire Maestro de América. A dicho evento fue invitado como expositor Roberto Tato Iglesias. Luego se nos da una síntesis de la vida y de la trayectoria personal de Paulo Freire, en donde no debemos olvidarnos que fue un pedagogo y filósofo y un destacado defensor de la pedagogía crítica. Ahora bien, en dicha síntesis se nos presentan 10 conceptos principales. Primer concepto, el pensamiento de Paulo Freire es un pensamiento liberador. Bueno, está pensado desde una concepción filosófica de una humanidad liberada, respeto por la vida, esperanza basada en la lucha contra la opresión. Es un pensamiento que no sujeta al que lo lee, no lo oprime ni invita a que lo copien o imite. Por el contrario, sugiere, moviliza, lleva a la producción de ideas propias. Como Paulo siempre decía, lo importante es inventar y reinventar lo que se lee, como convertirlo en propio. Su tesis central es la idea de libertad y la liberación, el fin de la educación. El hombre libre es aquel que puede explicar lo que le ocurre, su situación de vida, la realidad, y al mismo tiempo poder actuar para cambiarla, para transformarla. Por eso habla de educar para la libertad y no para la opresión. El proceso educativo debe llevar a la apropiación y construcción del propio pensamiento. Segundo concepto, son dos los elementos fundamentales de su filosofía educacional: concienciación y diálogo. Cuando Paulo Freire habla de concienciación, se refiere al proceso mediante el cual los hombres, no como receptores, sino como sujetos de conocimiento, alcanzan una conciencia creciente tanto de la realidad sociocultural que da forma a sus vidas como de su capacidad para transformar dicha realidad. No se toma conciencia solo por conocer la realidad. El proceso justamente consiste en pasar por la realidad y al mismo tiempo tomar distancia de ella. Al tomar distancia se produce el desvelamiento de las razones de ser, de las causas de esta situación. Cuando ocurre este proceso, se constituye en acción transformadora. La conciencia semi-intransitiva se corresponde con las sociedades cerradas, caracterizadas por estructuras sociales rígidamente jerárquicas, falta de mercados internos, puesto que su economía es controlada desde el exterior. Mantienen el statu quo. Por eso, él dice que uno de los componentes estructurales de estas sociedades es el silencio de las masas o el desarrollo de la cultura del silencio. La intransitividad produce una conciencia mágica. Las causas que se atribuyen a los desafíos escapan a la crítica y se tornan supersticiones. Es decir, que cuanto más se aleja el individuo de la captación de la realidad, más se acerca a una captación mágica o supersticiosa de la realidad. Respecto a la conciencia ingenua, relata Paulo como características principales el revelar un simplismo en la interpretación y casualidad de los problemas. En cambio, la conciencia crítica lleva implícita un anhelo de profundidad en el análisis del problema. Al poder reconocer que la realidad es cambiante, cambia las explicaciones mágicas por principios de casualidad. Es interrogadora y, como dice Paulo, ante lo nuevo no rechaza lo viejo por ser viejo, ni acepta lo nuevo por serlo, sino en la medida que son válidos. Ahora bien, ¿qué es el diálogo? Bueno, el diálogo, según Paulo Freire, es una relación horizontal de igualdad. Lo concibe no solo en las relaciones sociales en general, sino que lo aplica con maestría en el campo de la educación al encuentro entre el maestro y el alumno, entre quien enseña y quien aprende.
Él nos dice que al hablar de diálogo está nutrido de amor, humildad, esperanza, fe y confianza. El diálogo lleva implícito el respeto por los educandos. En lo pedagógico, entonces, la relación dialógica es la esencia del acto de enseñar y aprender, lo contrario a transmitir. El diálogo está pensado como una relación horizontal entre las personas que están implicadas. Es un momento trascendente de respetar todos los saberes. No es denigrar la figura del que enseña o sombrearla. Muy por el contrario, al reconocer el saber de los alumnos, el profesor tiene la obligación de superarlo. Por eso no se confunden los roles. Tercer concepto, su concepción del hombre como sujeto constructor de su vida y del mundo. El concepto de praxis sintetiza acción y reflexión que los hombres ejercen sobre el mundo para transformarlo. Es necesario que los seres humanos sean plenamente sujetos y no objetos de políticas. El ser humano debe ser libre, pleno, sujeto, inmerso en el mundo y no fuera de él, que opera sobre la misma, se compromete, pone en juego lo que piensa, los ideales. Por eso afirma Paulo que la naturaleza humana se constituye en la historia misma y no antes o fuera de ella. Es un no a la resignación a ser objeto de historias escritas por otros, a no participar, a vivir indignamente. Ser sujeto inclusive es imprescindible en el acto de conocer. En el mismo, si es liberador, los educandos y los educadores se constituyen juntos como sujetos de conocimiento. Cuarto concepto, la aplicación de la dialéctica a la cotidianidad. Todo su pensamiento está en relación directa y dialéctica con la realidad. Por ejemplo, cuando contrapone la concepción bancaria de la educación a la concepción problematizadora. Paulo dice que la educación como una acción cultural es relacionada al proceso de conciencia crítica y como educación problematizadora objetiva ser un instrumento de organización política del oprimido. El conocimiento no es un acto acabado en sí mismo, sino que es un proceso resultante de la permanente praxis de los hombres sobre la realidad. Luego, en una conferencia que luego fue publicada bajo el título Virtudes del Educador, señaló simplemente algunas de las parejas dialécticas que expone de forma brillante. Tenemos tolerancia e intolerancia, esto de aprender a vivir con el diferente para poder luchar contra el antagónico, coherencia e incoherencia. Nadie es totalmente coherente, solo analizando nuestras incoherencias es que vamos a poder superar para poder ser más coherentes y así sucesivamente. Luego tenemos teoría y práctica, partes inseparables del conocer. No hay momentos de teoría y momentos de práctica. Conocer es un solo proceso. Luego tenemos silencio y palabra. Muchos docentes se quejan de que los alumnos no hablan. Solo habrá palabras si se produce el silencio. Luego tenemos paciencia, impaciencia. No hay que ser solo impaciente o solo paciente. Para ser educador es fundamental tener una paciencia impaciente. Luego tenemos por último la subjetividad, objetividad, que reinstala la discusión acerca de la neutralidad valorativa y la pretensión de que la ciencia es objetiva. Reconoce la existencia y validez de la subjetividad. Quinto concepto, la actitud ética de Paulo y su intransigencia con el poder. Se entiende que nos referimos al poder de los poderosos a los que dominan. Cabe destacar que Paulo tomó la decisión de traspasar los ambientes académicos e institucionales y trabajar comunicativamente con los movimientos de educación popular. Siempre trabajó junto a otros intelectuales y al pueblo brasilero a fin de valorizar la cultura popular y la lucha constante por la presencia y participación de las organizaciones populares en la sociedad total de su país. Luego colaboró en funciones de gobierno, ejerciendo el cargo de secretario de Educación. A los 2 años tuvo que renunciar por problemas de salud. Los objetivos que se propuso tenían que ver con la construcción de una escuela verdaderamente democrática. Sexto concepto. Su concepción de educación como acto político, acto de conocimiento y acto creador. La educación es un acto político. Lo político está dado por las fuerzas que están presentes en las propias sociedades y que son de alguna manera indisimulables. Educar, en este sentido, es optar. Implica decisiones, rupturas, conflicto, riesgo.
Como acto de conocimiento, la educación no debe tener espacios ni para optimismos ingenuos ni para pesimismos deprimentes. Y por último, como acto creador, la educación es un proceso imprescindible para crear y recrear la vida, el mundo, el pensamiento, la práctica. Habla de inventar y reinventar en forma constante como estilo de vida. Es un mundo que da y otorga todo. Educar es en sí mismo un acto creador y no repetitivo. Séptimo concepto. No se puede leer el texto sin leer el contexto. Todo proceso educacional debe partir de la realidad que envuelve al educando. La realidad es que al pensar la problemática de la alfabetización, Paulo piensa inmediatamente en el contexto que rodea a los analfabetos y en la necesidad de la concienciación. ¿Cómo enseñar a leer y escribir con un vocabulario que poco tiene que ver con la vida de la gente? Afirma que hay tres momentos dialéctica e interdisciplinariamente entrelazados. El primero es la investigación temática. ¿Será posible seguir dando clase en todos los niveles sin investigar más que nunca al alumno que tenemos enfrente? ¿Qué palabras pronuncia? ¿Cuál es su significado de esas palabras? ¿Qué está queriendo expresar? ¿Cómo conoce y siente? ¿Cuáles son los temas que le preocupan? ¿Serán temas relacionados con el contexto estructural o relacionados a la escuela, a la familia, personales? También aparece como imprescindible conocer su biografía, de dónde proviene, clase social, historias de vida. Es la persona con quien nada más y nada menos compartiremos largas e intensas horas de nuestras vidas. Tematización es la codificación y decodificación por parte de los alumnos de dichos temas. Se trata de llegar con la mayor precisión posible a las palabras y temas que ellos usan. Y por último, la problematización. Las grandes tareas pendientes de nosotros, los docentes de fin de siglo, cuando decimos enseñar a pensar, estamos diciendo que al menos tenemos que problematizar la realidad, enseñar que la misma no se ve de una sola manera, que hay diferentes teorías explicativas. Sería mejor aprender a impugnarla, a verla desde otro lugar, desde los valores esenciales a la persona humana. La escuela debe enseñar a mirar críticamente. Octavo concepto, la pedagogía de la pregunta. El opresor nunca tiene necesidad de preguntar, simplemente oprime, ordena. Va constituyendo un mundo donde solo existen respuestas. La pregunta está formulada desde una ideología democrática, la pregunta que busca construir, que busca aprender. Freire, cuando habla de los discursos, dice que la mayoría de los mismos se presentan como cerrados, es decir, no dejan espacio para la discusión. En vez de responder, de dar conclusiones, se trata de cuestionar, de preguntar. Y esto, en Paulo, es una postura teórica, ser un constante cuestionador, abierto a la discusión, creador de espacios donde hasta el pensamiento propio sea revisado y redimensionado. Noveno concepto. El oprimido aloja en su interior la imagen del opresor. En su famosa obra Pedagogía del oprimido, afirma que la educación como práctica de la libertad postula necesariamente una pedagogía del oprimido. Es muy interesante la concepción, no pedagogía para él, sino de él. Por eso, la práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Último concepto, su visión utópica, la denuncia y el anuncio. La denuncia y el anuncio forman parte de un mismo momento. La denuncia es mirar la realidad como aparece aunque sea dolorosa y al mismo tiempo que se denuncia, se anuncia los sueños, las esperanzas, la famosa utopía. La utopía como sueño necesario contra dogmatismos y sectarismos. Si la utopía no está presente, la vida humana carece de sentido. La utopía es el aquí y ahora. Es aquello que nos nace caminar, luchar, seguir andando. El desafío está quizás en ser capaces de reinventar una nueva utopía colectiva que al menos devuelva la dignidad, que haga que nuestra vida y nuestras prácticas se resignifiquen. Muchas gracias.